Porque hablar de derecho no es solo hablar de leyes. Entre Temis y Némesis, un programa jurídico donde escucharás charlas, mesas redondas, cápsulas informativas y entrevistas de temas actuales de gran interés para toda la comunidad. Resolveremos tus dudas de una forma fácil y sobre todo podemos dar orientación a todos tus problemas. Entre Temis y Némesis. Comenzamos. Están viendo a través de YouTube y también les recuerdo que pueden ver nuestras retransmisiones en Facebook. Aparecemos como Radio Lechuzas, así que síganos ahí en el Facebook y las retransmisiones aparecen a las 8 de la noche. Y bueno, yo quiero invitarlos, buenas tardes, doctor, buenas tardes, ¿cómo están? A todos, provechito allá en casita, quienes están comiendo por la hora. Recordarles que ya hicimos un cambio de horario, hoy empezamos a las 2:30, así vamos a estar todos los programas e invitar a todos ustedes para que compartan este video con sus amigos, allá con la tía, la familia, con todas las personas con todo el mundo, ¿no? Para que podamos llegar a más personas con este tema tan interesante del día de hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues bueno, a mí me toca la labor de recordarles el tema que vamos a dirimir el día de hoy, que es igualdad y equidad de género en materia laboral. Voy a hacer una breve reseña de lo que hablamos el día lunes. El día lunes hicimos como una pequeña explicación de lo que es el concepto de igualdad, del concepto de equidad. También hablamos de que, bueno, el derecho del trabajo es un derecho humano. También hicimos referencia a los artículos constitucionales, el 4, que habla acerca de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Partiendo de eso nos fuimos al 5 y al 123 constitucionales. Posteriormente tocamos el tema de la Ley Federal del Trabajo como una máxima que representa obviamente los derechos laborales. Tocamos quizás algunas precisiones muy generales de lo que son pues obviamente las prestaciones. De igual manera abordamos el tema de que si bueno patrón y trabajador tienen una controversia, pues digamos que la autoridad más reconocida más cercana es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. También pues conocemos la autoridad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Burocrático. También el desarrollo del tema que compartimos aquí con los compañeros el día lunes fue el hecho de precisar que aún en la actualidad hay nosotros como sociedad como estigmatizamos. ¿A qué voy con esto? A que pensamos que un trabajo puede ser nada más como que puede ser mejor desarrollado por un hombre o mejor desarrollado por una mujer. Entonces, básicamente, haciendo una remembranza para las personas que no tuvieron oportunidad de vernos el día lunes, hablamos de eso, o sea, tratando de precisar bien de forma muy clara, muy sencilla y comprensible, qué es la equidad y qué es la igualdad, y sobre todo en materia laboral, ¿no? Sí, y bueno, perdón, ahorita te cedo el uso de la voz, me da mucho gusto tenerlo aquí, maestra. Doctor, para mí el doctor es una persona pues muy importante en mi formación como abogado, y pues dicen que un buen maestro jamás se olvida y de un buen maestro jamás se deja de aprender. Entonces, bienvenido, doctor. Un aplauso antes para el doctor. doctor. Por supuesto, muchas gracias. Voy a Gracias por venir. Doctor, voy a leer su currículum y bueno, es doctor en Derecho Público Carlos Enrique Martínez Vázquez. Es licenciado en Derecho por la Universidad Pablo Guardado Chávez en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Recibió curso de especialización judicial del Poder Judicial del Estado de Chiapas correspondiente a la carrera judicial. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo y doctor en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Ha sido abogado postulante patrocinando asuntos de naturaleza penal, civil, mercantil, familiar, administrativo, amparo, agrario en diversos despachos y bufetes jurídicos de la capital del estado de Chiapas. En el ámbito académico, ha impartido cátedra en la licenciatura en Derecho a nivel de posgrado en las maestrías de Derecho Penal, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Laboral, Administración Pública, Dirección de Gobierno y Políticas Públicas, doctorados en Derecho Público y Derecho Público, Derecho Penal en las Universidades Valle de Grijalva, Centro de Estudios Universitarios del Sur y Surestes, Universidad del Sur, Centro de Estudios Profesionales del Grijalva, Instituto Nacional de Estudios Fiscales, y en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, actualmente coordinador de maestría del Centro de Estudios Universitarios del Sur del Sureste. Ha impartido las materias de bienes, Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Derecho Procesal Constitucional, Amparo, Práctica Forense de Amparo en materia penal y laboral, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Procedimiento Penal del Fuero Federal, Historia del Constitucionalismo Mexicano, Controles de la Constitucionalidad, Poder Ejecutivo, Teoría Jurídica Contemporánea, Seminario de Derecho Comparado, Ética y Rendición de Cuentas en el Servicio Público, Seminario del Proceso Penal en México, Sistemas Políticos Contemporáneos, Representación y Calidad en la Democracia, entre otras.
Ha participado en mesas redondas, conferencias magistrales, seminarios, simposios, debates y foros jurídicos. Es miembro activo del Foro Chiapaneco de Abogados, SC, y del Colegio Mexicano de Doctores de Derecho, SC. Como servidor público, ha sido abogado de la Coordinación del Programa del Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Chiapas, asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno, asesor del Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Chiapas y director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, subsecretario jurídico y de prevención de la Secretaría de Función Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, así como coordinador ejecutivo y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONALEP Chiapas, titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Trabajo, actualmente presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas desde 2013. Órale. Como pueden ver, Currículum. es un currículum muy grande, Muy completo. para que sepamos que sí nos vamos a dar Es un un buen invitadas. un buen taquito de ojo de Claro, esto. y sobre todo que esto sirva para todos los que nos están viendo, que manden sus preguntas. Siempre hemos dicho que este espacio es para todos ustedes. Si tienen alguna duda, qué mejor que un alguien experto en la alguien que conoce materia el nos tema. conteste. Y qué orgullo, ¿no? Que de Qué la orgullo, Universidad de Pablo la Guardado Pablo Chávez Guardado también. Chávez, así es. Gracias. Bienvenido, Bienvenido. doctor. ¿Qué expectativas tiene de hoy? Díganos. No, pues muchas gracias, sobre todo pues a la Universidad Pablo Guardado Chávez por invitarme. Gracias a ustedes, al doctor Francisco Jiménez Velázquez, que es el director de Derecho también, y por supuesto al ingeniero José Ramón Velázquez Moreno, que pues ha sido nuestro director de esta institución universitaria desde que yo estuve en el año 1995 por aquí, ¿no? Y la realidad es que pues las expectativas que nos mantienen en este tema son muy importantes porque en pleno siglo XXI estamos ya conociendo temas muy interesantes sobre lo que las mujeres han tenido como derechos. Muchas veces fueron limitados, pero hay muchísimas expectativas para ver la forma de cómo podemos nosotros establecer ahí esa igualdad entre el hombre y la mujer para hacer los trabajos. ¿Usted cree que sería más como un cambio social que deberíamos hacer todos, un cambio empático? Bueno, yo creo que históricamente, como ustedes lo han visto, han habido muchas limitantes hacia lo que es el sexo femenino. Principalmente, yo creo que es un tema cultural, ese tema cultural que traemos desde el seno familiar. Estamos estableciendo situaciones que en México se ha hablado mucho del tema del machismo, del tema de que el hombre es el fuerte de la casa, de que el hombre es el que toma las decisiones. Y considero que ahorita en este momento con las redes sociales, con los medios de comunicación, yo creo que debemos de romper un paradigma, pero tenemos que empezar con nosotros mismos para efecto de que pueda haber un cambio. Porque hemos encontrado en nuestras normas jurídicas desde la Constitución Federal el tema de que las mujeres tengan el derecho de votar, a ser votadas, que tengan un cargo de elección popular. Y hoy en día quiero decir que el trabajo que es una energía humana, que puede ser material o puede ser intelectual, como dice la Ley Federal del Trabajo, es un tema que tenemos que proponer para que las mujeres sean tomadas en cuenta, pero evitando muchas formas de lo que estoy comentando, muchos vicios que van en contra de que la mujer pueda tener esas mejores condiciones u oportunidades de igualdad o de equidad, que es darle cada uno lo que le corresponde. Felicito mucho a las mujeres, aprovecho este momento, a ustedes mujeres, Suri, maestra Venecia. Pues el tema es que en Chiapas, por ejemplo, ahorita, desde el año pasado que se llevaron las elecciones locales, el Congreso del Estado, y sí lo comento, por primera vez históricamente tiene 26 legisladoras. Estas legisladoras representadas por los diversos partidos políticos que pueden dar ese empuje. Y esto lo comento porque es histórico. Entonces, y es un trabajo. Ese trabajo de elección popular, pues tiene que marcar la pauta para que podamos generar nuevas condiciones a que las niñas, los niños, empiecen a entender esa igualdad que existe entre el varón y la mujer, ¿no? Que estos son los puntos paradigmáticos, pero tenemos que tener una cultura de respeto, una cultura de dignidad, tolerancia, valores que tenemos que inculcarnos y aprenderlos nosotros mismos como seres humanos, nosotros, para que esto mismo puedan nuestros hijos, puedan tener nuestros hermanos,
a no discriminar a nadie por condiciones de sexo, por condiciones de preferencias sexuales, de preferencias políticas, religiosas. De condición de Entonces, hay cuestiones aquí muy interesantes en las cuales sí es importante establecer lo que es la igualdad y la equidad de género. ¿Por qué? En materia de trabajo, pues hay trabajos muy interesantes que las mujeres han desarrollado mucho mejor que un hombre. Entonces, ahí vamos encontrándonos en estas circunstancias en las que las mujeres hoy en día deben de continuar demostrando estas partes. Pero, por ejemplo, nada más les comento a ustedes, ¿qué hace un hombre, padre de familia, en la casa? Lo que no hace la esposa. Dice la esposa, ¿por qué tenemos culturalmente ideas de que la esposa o la mujer es la que tiene que hacer el trabajo del hogar? Tiene que atender a los niños. No, yo creo que ya es un cambio en el que el hombre también pues empiece a revolucionar en el tema de la casa, al trabajo del hogar. Y eso no significa que lavar platos, barrer, hacer el aseo, te haga menos. Esto va a ser una parte importantísima porque las normas jurídicas y los aplicadores del derecho en materia de trabajo, pues las normas están. El caso es llevarlas a la práctica. Claro, entonces son circunstancias que yo creo que son bien sí. interesantes. Era lo que hablamos inclusive el lunes, ¿no? Poner en práctica, de normas, como decíamos, no paramos, pero lo importante es ponerlo en práctica, aplicarlo. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera actividad, ¿qué les parece? Claro. Vamos a movernos movidito para que se vea muy fluido para ustedes. Y bueno, esta dinámica es de preguntas para usted nos va a contestar conforme nosotros le vayamos preguntando, y hacer un tipo mesa de, pues no de debate, sino de plática para diálogo, ¿no? llegar a un común, exactamente. ¿no? Entonces empezamos con Suri. Bueno, la primera pregunta es, ¿podría explicarnos la diferencia entre equidad e igualdad de género, pero especificando la materia laboral? Claro que sí, Suri. Fíjate que el tema de equidad de género, podemos decirlo, fundamentalmente está ligado a los valores de justicia y por supuesto lo que es la igualdad. Y es decir, la equidad se establece como una equivalencia, es decir, el tema fundamental es que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades y acceso a las labores que las diversas empresas dentro de nuestro país se han establecido. Y esas condiciones significan que tanto un hombre y una mujer pueden hacer el mismo trabajo. Claro. No necesariamente porque el hombre sea el sexo fuerte, significa que el hombre va a tener labores en las cuales una mujer no pueda realizarlo. Uh-huh. Y a esto podemos ir a trabajos de manera específica, ¿no? Es decir, ¿por qué no vemos ya en estos momentos más mujeres trabajando en el volante, por ejemplo, en un taxi, en transporte colectivo? Sí. ¿Por qué no vemos mujeres despachadoras de gasolina? Ya lo estamos empezando a ver en algunos lugares. Sí. ¿Y por qué no vemos a hombres como trabajadores domésticos? Sí los hay, pero son muy poquitos. Sí. Entonces, en consecuencia de ello, eso es darle las mismas oportunidades. Y así podemos hablar que si trabajan en una mina, que si trabajan en un pozo petrolero, darles esas mismas características de las cuales una mujer. Y me atrevo a decir que las mujeres, pues vienen realizando mejores labores y se desempeñan mejor. Dentro de un centro de trabajo, llámense una tienda departamental, un restaurante, un hotel, vamos viendo entonces que ya hay más meseras, hay más meseros, o ya de la misma manera van coordinándose en esos puestos. Y es importante también establecer que eso lo han tomado la igualdad y la equidad como un sinónimo, porque la igualdad es darles un trato igual a los iguales, como decía el principio aristotélico, ¿no? Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Qué significa eso? Pues que todos aquellos que tengan la misma condición, en su momento como ser humano se les tratará igual y desigual. Sí, porque pues existen, pues hay mujeres que por la edad, una tiene una mayor edad y otra menor, pero también se tiene que analizar el tema de las capacidades que puedan llegar a tener esto. Entonces, aquí lo fundamental es que ese trabajo digno y decente que tenemos que tomar en cuenta hoy en día, como lo dice la propia Ley Federal de Trabajo,
El trabajo es un derecho, y ese derecho humano pues lo tenemos todos, y fíjense que a veces no nos damos cuenta, pero el trabajo es muy importante en nuestro país. Yo considero que hasta es un tema de seguridad nacional, porque a través del trabajo consigues lo que en principio tienes en tu familia. ¿Para qué quieres el trabajo? El trabajo lo quieres pues, para mantenerte, para sostener a tu familia, para sostenerte a ti. Básicas, ¿no? Pero cuando tú haces lo que más te gusta, pues no lo consideras como un trabajo. Y además es un deber social. ¿Por qué un deber social? Porque todos tenemos que trabajar para producir. Y si producimos, nuestro país económicamente va a estar mejor que otros países en el mundo. Entonces, en el tema de la diferencia que me preguntas, bueno, viene siendo prácticamente la equidad, un género de lo que es la igualdad. Vienen siendo entonces prácticamente lo mismo, tratar todos de la misma manera, Claro. pero de manera equitativa, con equivalencia, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde, como decía Ulpiano, ¿no? En el derecho romano. Ese es el tema fundamental, ¿no? Claro. Y es como cuando vas a buscar un trabajo o alguna persona pues puede tener esa facultad de elegir a alguien para un puesto. Yo creo que lo importante es irse por sus capacidades y no tal vez por el sexo, ¿no? También, Exacto. no decir, ¿sabes qué? Yo quiero una mujer para este puesto, sino más bien ver quién tiene las mejores capacidades o aptitudes para obtener ese puesto. Va muy diferente sea hombre o mujer. Y qué bueno que comentas eso, pero bueno, fácticamente encontramos situaciones en centros o fuentes de empleo en los que ponen condiciones. Siempre Exacto. siguen pidiendo, Ponen ¿no? condiciones. Secretaria, busco mujer, secretaria. De tal a tal años. edad. Sí, o sea, dices Y tú, con estas características. Exacto. O sea, empezamos a ver disponibilidad de tiempo. situaciones de Sí, sí. discriminación, que es lo que nosotros, pues, de alguna manera tenemos que ir evitando. Exactamente. Diariamente, en las redes sociales a veces hay quejas. Y esos son los puntos que tenemos que ir viendo por temas de discriminación, ¿no? Y por ejemplo, doctor, ahí retomando en la misma pregunta, ¿qué tan válido? Ya sabemos que la oportunidad tiene que ser para todos, pero por ejemplo, ¿hay empleos o espacios en donde específicamente requieren a personas con habilidades específicas? O sea, va para todos, pero a lo mejor en la mujer hay más habilidad para organizar o más habilidad a lo mejor para, no sé, de creatividad, qué sé yo. ¿Será válido? No, por supuesto que no. Decimos que la igualdad es darle la misma condición a todos. ¿A qué se refiere ese principio que les comenté de la desigualdad? De tratar de desigual a los desiguales. Es decir, si yo busco un contador público, pues tiene que tener la profesión de contador público. Sí, claro. Pero si viene, por ejemplo, un licenciado en administración de empresas, bueno, si yo requiero para el puesto un contador público, perdóname, si eres un hombre, eres una mujer, pero si no cumples con este Con el requisito, perfil. y eso no significaría que un hombre tenga mejor habilidad como contador o una mujer, porque también se trata de que los dos estén en el mismo nivel. Ujú. Culturalmente, pues se ha visto que se le da más preferencia a veces a los hombres en varios supuestos. Pero el dar la aplicación de igualdad a todos, es decir, darle la misma oportunidad a una mujer, y no porque una mujer esté bonita, y no porque una mujer tenga una situación de discapacidad, o porque la mujer está ya es mayor de 30 años, no la voy a contratar. Claro. Existen empresas a veces que hacen anuncios y discriminan. Sí, claro. Discriminan, es decir, a ver, sexo femenino de 18 a 25 años de edad y con estas características. Definitivamente es un tema de discriminación Claro, que las mismas empresas lo imponen. realizan, y esto es un tema que la Ley Federal de Trabajo ha establecido en una igualdad de oportunidades, y hoy en boga de lo que son los derechos humanos son situaciones que en su momento se pueden ir denunciando ante las instancias correspondientes, porque pues son situaciones que no deben de permitirse, porque entonces no habría una situación de igualdad con los trabajadores para contratarlos. Excelente, Eso sí. doctor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué le voy a dar yo? Que la va a dar Héctor. Sí. Doctor, en su experiencia, ¿las trabajadoras en cualquier espacio laboral son más favorecidas en lo que respecta a los tiempos de descanso, en los Sí. tiempos de descanso comparación. con respecto de un hombre? Mira, Héctor, en el tema de los tiempos de descanso son igualitarios, pero bueno, vamos a ver que las condiciones naturales del hombre y la mujer
por más que jurídicamente el legislador ha establecido que somos iguales, pues tenemos una situación natural que no somos iguales. Y principalmente ustedes lo saben, la mujer es la que da a luz cuando está en maternidad, en un proceso de embarazo. Las mujeres son protegidas por nuestra propia legislación, por nuestra propia constitución, que establecen ahí cuidados para no poner en riesgo la vida de las mujeres ni del producto de la concepción. Entonces, en consecuencia, en la pregunta que me haces, bueno, no es que sean favorecidos, sino simplemente se le da lo que naturalmente, el reconocimiento de que pueda descansar. En los descansos, por supuesto, de los días trabajados que habla la Ley Federal de Trabajo, por 6 días laborados, pues tendrán derecho a un descanso. Todos lo tienen que tener en ese sentido. Los días feriados o los días que no se laboren también tienen esa obligación a los patrones de concedérselos. E inclusive si tienen que trabajar, se pueden pagar hasta dobles los salarios o hasta triples los salarios en consecuencia de que trabajen un día festivo. Hablando de ese tema, viene por ejemplo el 16 de septiembre. Hay muchos empresarios que se dedican, pues que esos días son los que pueden trabajar mejor, pero tienen el derecho y la obligación de pagarles como debe ser. Entonces, volviendo al tema, pues no es que sean favorecidas más. Una mujer ya que está en estado de maternidad, pues tiene prácticamente su separación por maternidad 12 semanas antes de que pueda y 12 semanas después. Y ahí la propia ley, en las reformas que ha hecho, pues ha establecido algunas otras circunstancias en cuestiones quirúrgicas que tengan alguna complicación. Y cuando tienen al bebé, pues tendrán la obligación de darles los 30 minutos por la mañana y por la tarde, o que se pongan de acuerdo para la lactancia. Entonces, no significa un descanso, significa también dar esos derechos, naturalmente, por lo que estoy comentando. Y los hombres, pues de alguna manera, pues también tienen los mismos derechos. Ahora, en el 2012, que entra el 1 de diciembre la reforma laboral del 2012, pues ya se reconoce el derecho a la paternidad también. Sí. Entonces ahí fue muy discutido, por el tema cultural, vuelvo otra vez. A ver, el papá, entonces, 5 días le vamos a dar de paternidad, el derecho de la paternidad, cuando sea un adoptado o cuando sea un hijo que haya tenido su esposa, pues se le dan los 5 días. Pues ahí se discutió mucho si se le daba o no se lo daba. ¿Por qué? ¿Realmente ayudan los papás a las mamás en el tema de maternal? Es una pregunta que decimos, bueno, ahorita los que nos están escuchando decir, se han de estar riendo, pues van a decir, no. Pero fíjese que yo creo que sí. Algunos sí. Yo creo que sí, hay padres muy responsables. Yo tuve un debate con unos amigos sobre esto, porque un amigo es dueño de una empresa, ¿no? Y pues, justamente una de sus empleadas iba a tener iba a tener su bebé, ¿no? Y justamente pasó esto que yo le dije, no, pero pues yo había escuchado, porque ya vi en la carrera, que posiblemente también se le dé la oportunidad de la paternidad al hombre, le van a dar, no sé si 5 o 6 días, le digo, no, yo no voy a aceptar eso, que no sé qué, ¿por qué es el que le va a ayudar? Le digo, pero tú qué sabes, o sea, si realmente no lo necesita el señor, ¿no? A lo mejor, sí podrá ser a lo mejor un tipo muy malo, pero también puede ser que sea un tipo muy bueno que va a estar ahí apoyando a la mujer, ¿no? Entonces eran como cuestiones, como usted mencionaba, y creo que es muy certero su disparo a la cultura, que entonces creo que tenemos una cultura muy machista, y muy enviada a no darnos la oportunidad a todos de ser humanos como tal, ¿no? Como usted lo menciona, que nuestras leyes dicen que todos somos individuos iguales, ¿no? No nos damos esa oportunidad de conocer. Siento que eso fue también un debate, por eso se creó tan fuerte, porque fue un debate como de 4 horas que tuvimos con mis compañeros, y hasta la fecha saludos, pero sí es impresionante cómo dicen, no es cierto, no le va a ayudar. Pero pues no sabemos, ¿no? Pues es algo subjetivo que no vamos a entender, pero la mayor parte, pues digo, se toma a un chiste o a que nos riamos de esto, porque la realidad es otra, ¿no? ¿A qué se dedican los papás cuando están los 5 días? Bueno, tal vez sí, un porcentaje muy mínimo, a lo mejor sí vayan y ayuden en la lactancia de la mamá, al cuidado de la madrugada, las labores del hogar, pues si fue una cesárea, pues hay que cuidar a la esposa. Bueno, pues eso fue muy discutido y debatido. Te dejaron los 5 días, pues hay un derecho para que vayan viendo, también pues como tuvo un hijo, pues sí, pero él no lo parió, pues. Entonces, pero sí se le da en esa proporción. Y a las mamás,
trabajadoras, pues se les da las 12 semanas posteriores, salvo que hubiera alguna otra incapacidad que el médico así lo establezca, ¿no? Y los patrones tienen que cumplir con esto, que el seguro social o la seguridad social que tenga la mamá en su momento dado, pues es pagar su salario íntegro y sus prestaciones que en su momento deben ser intocables, ¿no? Pues sí. Doctor, a propósito de lo que mencionaba de los espacios de lactarios, retomando la misma pregunta, ¿qué tan obligatorio es? Yo he visto en el tribunal que se hay el espacio, pero ¿qué tan obligatorio es para las empresas de carácter privado que tengan un espacio para que haya un lactario? Creo que así se llama, espacio de lactantes. Lactario, sí, lactario. ¿Qué tan obligatorio tendría que ser como para que también tengan ese espacio? Pues fíjate que la ley establece ahí en cuestiones colectivas de trabajo, los sindicatos, pues ir ganando este tipo de pues de espacios, derechos, sí, pues la Ley Federal de Trabajo establece ahí que en temas colectivos es para mejorar las condiciones laborales de trabajador, que estén cómodos, que estén tranquilos, y por supuesto, sí se les puede en un momento dado, cuando el patrón llega a un acuerdo colectivamente. De manera individual, pues el patrón lo que hace es decir, no, pues lo que te puedo hacer es vete a tu casa, porque pues también para el patrón es tener un gasto. Pero en empresas ya grandes, sí, ya van estableciendo este tipo de derechos, porque al mismo tiempo es un beneficio para la empresa, que el trabajador esté ahí con su bebé. Inclusive algunas empresas grandes pues han hasta aperturado guarderías, en donde ya están desde la etapa maternal, prenatal, que dicen, algunos en cuidado ya de la maternidad, ¿no? Y en algunos otros ya cuando está el bebé, pues estar ahí con el bebé. Entonces, y qué bueno que tocas el tema, pues creo que hace unos días en el Congreso del Estado también inauguraron un lactario, ¿no? El Poder Judicial también lo hizo cuando el gobernador Rutilio Escandón estaba de presidente de tribunal, y creo que este es un ejemplo que él viene dando de humanidad. La misma máxima casa de estudios de nuestro estado, pues ya tiene también una guardería, tiene y creo que esa obligación se va dando a través del consentimiento entre las partes. Pues pero hasta sí ya algunos centros penitenciarios ya cuentan con guardería también, ¿no? Por supuesto. Nos tocó visitar. Nos tocó visitar. Y entramos a la guardería y ahí es donde pues algunas presas, pues los reclusos les dan a amamantar a sus bebés. Así es, y esto es en pro y en beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que se establecen. Muy bien, Lick, le toca. Me toca a mí. Pues bueno, doctor, en su opinión, ya nos dejó bien en claro que sí, en la actualidad tenemos casos de discriminación por razón de género. En su opinión, ¿qué profesión o qué actividad considera que es como más factible de ser discriminada por condición de género, más vulnerable en la actualidad? Bueno, en realidad, consideramos que pues las trabajadoras domésticas o del hogar, personas domésticas, pues se encuentran en un tema que apenas hace meses se estableció una reforma de la Ley Federal del Trabajo para otorgarles mejores derechos. Habían sido olvidadas. Y no solamente en ellas, sino yo te voy a decir en general en muchas empresas y en varias ramas de trabajo, pues ahí existe esa discriminación. Apenas el mismo día de ayer veía yo una denuncia pública a través de redes sociales de una trabajadora de Limpia y Aseo de la Ciudad de México que hablaba del tema de acoso sexual sobre el líder sindical, el delegado sindical de ese sindicato de Aseo y Limpia de la Ciudad de México, en el que pues en su momento ella no accedía a situaciones pretenciosas de carácter sexual, invitándola a salir, conquistándola. ¿Por qué? Porque pues hay una jerarquía pues de quién está arriba y quién está abajo, y que eso no significa que nada más entre patrón y trabajador, puede ser entre trabajadores, inclusive de mayor jerarquía, ¿no? Que ella sea tu jefe. Y bueno, y en consecuencia, como esta persona no accedía, pues empezaba a haber una parte de acoso laboral también, en darle más trabajo, en cambiarla de área, en determinar algunas circunstancias. Y esto lo comento porque pues es algo que a diario se da, no solamente en este tipo de empleos, sino en muchísimos. Hablamos de las trabajadoras del hogar, bueno, pues son cosas que muchas veces las personas que llegan a trabajar, pues son personas que a veces no tienen ni la educación primaria,
Ahorita con la reforma laboral ya se les está dando esa característica para contratar a una persona que cuando menos estudien su secundaria, su preparatoria, y estas puedan progresar dentro del seno familiar, porque pues básicamente es una... Y ahí es donde se dan circunstancias, pues yo creo que muchos de los que tienen este tipo de servicios en la casa, pues se darán cuenta en este momento de que tanto pues discriminen o hacen de menos una persona que trabaja ahí. Pero pues te digo, no solamente ahí, ha pasado en restaurantes, ha pasado en hoteles, ha pasado en aeronaves, en buques mercantes, en ferrocarriles, y vemos este tipo de discriminaciones. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, pues el fútbol, soccer, el básquetbol, ¿por qué los hombres siempre tienen que ser directores técnicos hombres? Y las mujeres también pueden, les puede gustar este deporte y pueden dedicarse a trabajar. No, porque él fue jugador de fútbol. Vamos a hacer una liga femenil. Entonces empiezan a hacer una diferencia. Y eso son cuestiones ya de naturaleza, como se le decía. Un boxeador pelea con un boxeador hombre. Una boxeadora pelea con una boxeadora mujer. Y ahí son circunstancias por esas características. Pero también son, dentro de ellos hay trabajos de esta naturaleza, deportivas. En el tema de otros trabajos específicos, como los artistas, como cantantes, actores, pues también hay características de discriminaciones. A ver, no, esta persona no, porque no tiene estas características, porque no está guapa, porque no esto, porque no lo... Entonces, son temas que se dan en la vida diaria de todos los centros de trabajo. Y sí existe una discriminación tremenda, pero consideramos que para ir abatiendo estas discriminaciones tenemos todos que ir cambiando el paradigma. Exacto. Y la verdad, concientizarnos de la aplicación de la ley, cómo debe de hacerse, ¿no? O sea, una aplicación cabal y exacta, para que no existan y hayan más oportunidades. Claro. Por eso celebro hoy en día que las mujeres estén creciendo tanto profesionalmente o en algún arte, en algún oficio, alguna actividad, y que sean ellas principalmente las... Hoy tenemos en el Senado de la República a una presidenta del Senado, y que la verdad pues también lo celebramos. En la Cámara de Diputados también es una dama. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, pues encontramos ahí a 2 ministras, que históricamente, bueno, pues hay que ir trascendiendo, son 11 ministros, y la mayor parte ha sido hombre, estamos hablando de un 85%. Igual en el Congreso de Chiapas, igual, es presidida por una mujer. Sí, por eso decía, el Congreso de la Ciudad de Chiapas, Sí, pues hay una dama, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que son situaciones que vamos a ir logrando. Y a nivel nacional hay varias titulares del Poder Ejecutivo ya empezamos a encontrar una, otra, y bueno, pues en la Ciudad de México tenemos una gobernadora, me parece que en Sonora también hay otra gobernadora. Y bueno, pues ese es un cambio paradigmático que las mujeres también pueden, ¿no? Y aquí en el Estado, si ustedes se dan cuenta, porque son trabajos también, pero al servicio público, encontramos algunos municipios donde las mujeres llegan a ocupar cargos de elección popular y pues hoy también celebramos esa parte, que hay muchas presidentas municipales ya dentro de esto. Entonces era algo que no se les permitía. Y esto mismo las mujeres deben de impulsar y realmente demostrar en este momento que sí se pudo llegar, pero no se trata de llegar, se trata de mantenerse y cultivar algo para que las nuevas generaciones, sean hombres o mujeres, que ocupen los mejores cargos y los cargos más importantes, como lo decían algunos filósofos de Grecia, deben de estar los mejores hombres y mujeres para que nos vaya bien en la sociedad. Pero bueno, pues es un tema que debemos impulsar todos juntos. Pasito a pasito. Bueno, y ahorita vamos a ir a un corte comercial para regresar con la siguiente dinámica y seguir con esto tan bonito. Les recordamos que nos manden ahí, nos comenten por si tienen alguna duda, algo que les haya pasado, igual lo pueden comentar y pues aquí lo vamos a ir platicando con ustedes todos de la mano juntitos. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a un corte comercial, regresamos de volada. La Universidad Pablo Guardado Chávez tiene un acuerdo con la sociedad en apoyar la formación pedagógica que sirva como impulso a nuestra comunidad. Licenciatura en Pedagogía. Sé parte de la generación con conocimientos tecnológicos, cívicos, culturales y deportivos.
material tecnodidáctico, aulas especiales con tecnología de punta, moderna infraestructura. Continúa con tus estudios. No te quedes fuera. Ven y conócenos. Apoyarte a ti y a la educación es parte de nuestro lema y un compromiso con la sociedad. Somos la mejor opción del sureste de México. Más información en www.upgch.mx. Universidad Pablo Guardado Chávez. Por aquí también. ¿En qué página es? Ahí. Bueno, y regresamos acá a este bonito set tan bonito de la Pablo Guardado Chávez con un invitadazo, el doctor Carlos, que nos está acompañando y pues dándonos mucho, empapándonos de su conocimiento para todos ustedes. Y bueno, estoy pensando en irme directo a la otra dinámica por tiempos, en vez de mandarla a la otra pregunta. Pero bueno, quiero dar la pregunta que era de todos. Y que esta pregunta creo que será muy interesante para todos los que nos escuchan y hasta para usted, de escuchar un poco nuestra opinión, ¿no? ¿Usted qué piensa que podría hacerse en las diferentes dependencias, ya sea gubernamentales, trabajos privados, etcétera, para evitar esto que es la desigualdad y que no es equitativo? ¿Usted qué cree que podamos hacer cuando si vamos a ser nosotros jefes? Iniciativas, ¿no? Que nos podamos propuestas para cambiar estas problemáticas tan grandes. Yo creo que principalmente democratizar el tema de las condiciones de quién puede entrar, quién no puede entrar a las labores, como lo hacen las universidades, que hacen exámenes de oposición. Una cuestión es el conocimiento, la pericia, otra cuestión es la práctica que hayas tenido, exámenes psicológicos, psicométricos, en los cuales pues de manera fundamental pueda decir yo soy el que ocupo esta plaza. Uno de los ejemplos del servicio profesional de carrera lo tiene el Poder Judicial de la Federación, por supuesto. Para que tú puedas ingresar al Poder Judicial de la Federación, tienes que tener la oportunidad de llevar a cabo cursos exhaustivos de conocimiento. Entonces ahí se establece quién puede llegar a ser un actuario, un secretario, un juez. Esos nada más se hacen a través de esos exámenes. Por supuesto, son bien pagados, muy bien remunerados. Se habló mucho de este tema, ¿no? Que inclusive cuánto gana un ministro de la Corte. Que el tema de los ministros es otro tema, ¿no? Es un tema que ahí sí el presidente de la República es quien lo propone al Senado. Pero debajo de esa estructura vamos encontrando que pues muchos pueden ingresar de esa forma. Entonces lo que me preguntas, ¿no? Sí, que hay que ver, oye, ¿quieres el empleo? Sí, pues tienes que presentar estos exámenes. A ver, necesito un licenciado en Derecho, necesito un licenciado en Administración de Empresas, o necesito una persona que haga esto que no se necesita profesión. Necesito un carpintero, necesito un mecánico automotriz, etcétera. Entonces, considero que hay que hacer este tipo de evaluaciones para poder ingresar, pero ¿qué hacen en la práctica los patrones? Y más de empresas que no son formales, porque ese es otro tema. La informalidad trae en consecuencia que las cosas se hagan al la y se va, y esas cuestiones traen a la postre situaciones muy delicadas para la empresa, porque lejos de que te genere productividad, tienes pérdidas. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, lo que estoy diciendo es esta parte, y que tengamos culturalmente ya, sin estarnos fijando en cuestiones físicas de una persona, a darle la oportunidad. Pero esto debe ser recíproco. ¿Por qué? Porque también los trabajadores, en algún momento dado, pues hay de trabajadores a trabajadores. Claro. Entonces, de la experiencia que yo he visto, bueno, pues hay trabajadores buenos, como en todo, ¿no? Pero también trabajadores que no son tan buenos. Entonces, y esto depende ya de acuerdo a la ley. Las cosas se pueden
ir haciendo conforme a lo que marca la Ley Federal de Trabajo. Te doy a ti un contrato a prueba, no te lo doy, o ya definitivamente te doy el empleo. Y una vez que estás en el empleo, bueno, pues también tienes una responsabilidad muy grande. Estas son tus facultades. A ver, en una empresa formal hay un reglamento interior de trabajo. Y ese reglamento interior, ya te digo, tus funciones son estas. No me cumpliste, pues bueno, pues tengo que ir a un abogado especialista en la materia para decir, oye, abogado, ¿qué puedo hacer? No me cumplió y cayó en una irresponsabilidad y la empresa está perdiendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues también hay responsabilidad sin culpa del patrón y viceversa, responsabilidades del patrón sin culpa del trabajador. Entonces pueden haber rescisiones y el trabajador dice, no voy a renunciar, quiero que me liquides, quiero que me finiquites, ¿verdad? Porque yo ya no puedo continuar aquí. O en lo contrario, que lo más común es, oye, pues te voy a rescindir, te voy a pagar, pero yo ya no necesito de tus servicios. Pero así lo marca la Ley Federal de Trabajo. Entonces, eso es lo que considero, Leo, que pues hay que empezar a concientizarnos. Las cosas se pueden hacer siempre y cuando se hagan bien. O sea, bien significa que hay que ser muy responsable. No hay que tomar a veces decisiones viscerales, como dicen, con las vísceras. ¿Por qué? Porque a veces las cosas no salen bien. Y es porque el patrón es el que da el recurso y es el que paga. A ver, ya, mira, tú y cumple. Quiera, ¿no? Pero a la postre vienen y demandan. Hoy en día ya todo el mundo te demanda. Y cuando vienen a ver, no, y por cuestiones de orgullo o pleito, ¿cómo es posible? Yo le di trabajo y ahora me demanda. Entonces, o me robó, y ahora me demanda. Sí, pero pues hay cuestiones ahí que jurídicamente se pueden ir realizando conforme a lo que establecen ya nuestras normas jurídicas, ¿no? Suri, ¿tú alguna cosa que creas que podríamos hacer? Bueno, yo considero que para que pueda haber una igualdad y una equidad, esto se debe hacer desde un inicio, ¿no? Desde los que son patrones o jefes. Yo creo que más bien que ser patrones o jefes deben de ser buenos líderes. Es decir, que desde un momento, pues los mismos jefes, patrones, implementen en su empresa o en el puesto que ellos tengan la igualdad y la equidad de género. Es decir, que no favorezcan a algún trabajador, ya sea por su condición, porque es mujer o porque es hombre, sino que los trate iguales a todos. Y también considero que cada empresa debería haber una capacitación hacia sus empleados, hacia sus responsables de ciertas áreas, pues para impartir esto, ¿no? De que siempre hay igualdad y hay equidad, y si no lo hay, y si hay discriminación por X o Y razón, que también los trabajadores, tanto los patrones, sepan a dónde tienen que acudir. Es decir, que no dejen su queja, su denuncia, pues ya, me trató mal, me discriminó, mejor me doy de baja de mi trabajo. No, sino que busquen instancias para que se les resuelva el problema y esa persona no vuelva a seguir cometiendo el mismo error. Pues yo pienso que es concientizar, porque es una cultura, como se decía, lo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y esa parte de concientizar a los patrones, a los líderes, como dice ella, y llegar en la parte también de que las personas no entiendan de que, como comentábamos en comercial, ¿no? Que no es competencia, sino que tenemos que sumar todos nosotros, porque si vemos claramente hay mujeres incluso que tienen mejores capacidades que algunos de los hombres en la misma empresa. Entonces hablamos de que debe de existir la aceptación y la concientización para todos ellos. O sea, aceptar de que si por alguna razón me la pusieron como jefa, pues bueno, me tengo que acatar a ella, ¿no? Y bueno, y ahora sí que tengo que aceptar las aptitudes y las capacidades que ella tiene, ¿no? Entonces, esa parte creo que es la más importante y la que un poco más complicada es incluso hoy en día, ¿no? Pues como mencionaba el doctor, los cambios de paradigma creo que son los más difíciles, ¿no? En nosotros. Y pues bueno, yo comparto igual la opinión de los tres, el hecho de que haya exámenes que te permitan evaluar correctamente al trabajador, identificar sus actitudes y aptitudes, lo comentamos, doctor, en el programa pasado, que puede ser dos personas muy capaces, pero en el momento de estar en un puesto que implique liderazgo, tiene que cumplir con ciertas actitudes, ¿no? Entonces, yo soy muy de acuerdo en la cuestión de ser muy precisos para que no se confunda de que estamos favoreciendo un género a otro. O sea, una cosa es hacer evaluaciones que me definan mi aptitud, mi grado de habilidad o capacidad para el desarrollo a lo mejor del empleo, pero también mis condiciones de actitud, que es cómo yo me voy a relacionar con las personas que estén, no sé, a mi cargo o con mis compañeros, ¿no? Que comúnmente se da siempre ese ¿cómo se dice? Ese problema, ¿no? Que como comentaba Héctor. También Suri, me pareció muy interesante lo que dijo, pero también comentábamos que más que capacitación,
que también es importante la parte de hacer el taller, en el sentido de que tanto jefe o patrón como trabajadores tengan una relación. Yo sé que en muchas ocasiones cada uno en su función tiene responsabilidades que no le permiten incluso tener acercamiento, pero bueno, o sea, yo considero que quizás una vez al mes, 2 veces al mes, que nos permitan tener algún contacto con el patrón y trabajadores, para que verdaderamente esos talleres de concientización, esos talleres de amor al trabajo, porque realmente es lo que tienes que hacer, pues tengan resultados, ¿no? Yo me quedo muy ciertamente con lo que menciona Suri, de dar un tipo taller, o como ya decía Ali, que buscar una manera, ¿no?, de que tanto trabajador como jefe pues tengan una relación más cercana, y eso creo que daría mucho pie a que haya más concientización, como menciona Héctor, ¿no? Una armonía mejor en el trabajo, y que se eviten más estos problemas, porque yo creo que igual se trata mucho de esa parte, como mencionaba usted, de subordinación que existe en todo el mundo, ¿no? Entonces esa parte de subordinación que a veces tomamos como que de más, ¿no?, que nos sentimos no solo nos sentimos más en el trabajo, ¿no?, en el puesto, nos sentimos mucho más como personas, ¿no? Nos alzamos, nos engrandecemos, ponemos pecho de paloma, y eso está mal, ¿no? O sea, al Pues final de cuentas mal. yo creo que es una parte importante de hacer ese tipo de talleres donde haya la integración entre jefe y empleado, para que pues tenga una convivencia sana y se eviten estos problemas, porque no le vas a hacer lo mismo a tu amigo que a alguien que no conoces, ¿no? Claro, y fíjate que el tema de las empresas transnacionales, que generalmente son de Estados Unidos, algunas otras de otros países, vean ustedes en el derecho comparado cómo Estados Unidos tiene sus relaciones laborales, y ahí pues la verdad es que se ha privilegiado el tema de esa igualdad y de género, que no quiere decir que no haya una discriminación en uno o en otro lugar, pero vean aquí esas empresas transnacionales que seleccionan al personal sin lo que estoy comentando, sin discriminar a nadie, y esto trae en consecuencia que hay una productividad a la empresa, porque esas condiciones de mejorar el trabajo de todos es esa convivencia. Miren, fíjense, el tema de lo que es el derecho colectivo de trabajo, los sindicatos, pues es lo que van pidiendo, ¿no? ¿Qué prestaciones? Y vienen convivencias culturales y vienen estímulos económicos, que eso es algo que puede estimular, pero esto también tiene que ver en cuestiones de las empresas, para que nuestra propia ley, con la ley de lo que es el Código Fiscal de la Federación, incentivar también a las empresas en ese sentido. Ahorita que está ya prácticamente en la ratificación el TEMEC, pues esto fue punta de lanza el tema de la reforma laboral que se publicara el 1 de mayo del 2019, y que ahorita ya estamos en una transformación, y precisamente aquí viene lo fundamental, el darle a los trabajadores realmente esa convivencia, porque ¿para qué trabajamos? Trabajamos para vivir bien, para ser felices, porque eso es lo que nos establece filosóficamente, pero parece ser que vivimos en un estrés, con presiones, y hay que una responsabilidad aquí, responsabilidad que en un momento dado vaya a tener algún problema en lo personal o en mi familia. Queremos ser felices, eso es lo fundamental y filosófico, para eso trabajamos. Entonces, pero también ya no hay que involucrar cuestiones de aquel animal que a veces no razona, ¿no? Y meter el instinto. Entonces son cuestiones que tenemos que ir ya cultivando con nuestros hijos, y precisamente pues dejar esa semillita que algún día pueda florecer en el tema de esa igualdad, ¿no? Así es. Muy bien, a todos los que nos están escuchando, pues espero que les interese esta parte, ¿no? Y se nos metan un poquito más de lleno a leer un poco más, como siempre lo menciono yo. Entonces, bueno, ahora vamos con una actividad que a mí se me ocurrió. Bueno, este ejercicio es de que yo les voy a plantear a ustedes unos acontecimientos que cuando yo fui a hacer mi protocolo de investigación para el licenciado Roger, pues hablé sobre la desigualdad laboral. Entonces me comentaron 2 personas sobre 2 casitos. Esto lo vamos a comentar acá, y sobre esto nosotros vamos a decir, no, pues yo creo que es desigualdad, no, yo creo que es falta de equidad, o cualquier cosita. Vamos a empezar con usted, y este es el primero. Mencionaba este señor que él entró a trabajar hace 6 años, y entra el sobrino del jefe de este señor, y él sentía que tenía las aptitudes, como mencionaba Nelly, de ser gerente de esa empresa. Pero como entró el sobrino sin experiencia, recién salido de la universidad, le dan la gerencia.
¿Usted qué cree que pasa en ese, qué problema enfrentamos ahí en esa toma, en ese puesto? Pues en primer lugar, el tema de la familia, pues se involucra y yo creo que no debería en su momento dado involucrarse en cuestiones de aptitudes. Y sobre todo lo que hablas de la gerencia son puestos de confianza. Y ese puesto de confianza precisamente se lo da a la persona que le tenga confianza, con la seguridad y representa al patrón. En consecuencia, pues muchas empresas lo que hacen es pues seleccionar a la persona más apta para ello. Pero pues en esas circunstancias yo creo que hay una desigualdad, hay una forma inequitativa de darle la oportunidad a quien realmente pueda tener ese puesto. O desarrollarse mejor en ella. Desarrollarse mejor en ella. Pero bueno, pues a veces decimos pues que la empresa es de familia. Más si son privadas, ¿no? Entonces, encontramos ahí un conflicto, ¿no? Y yo creo que la ponderación de decidir si elijo a uno o a otro que pues tenga otra aptitud, pues ya es la decisión del patrón, que en consecuencia para mí existe una inequidad, pues para darle la oportunidad a otra persona que pueda tener esa mejor capacidad. Pero todo depende, bueno, si bajo su responsabilidad yo como patrón le doy esa oportunidad de entrar, pues si el día de mañana por la inexperiencia que tiene, fracaso y tengo un quebranto patrimonial en mi empresa, pues soy responsable. Yo creo que ahí sí debería de ponderarse muy bien el tema de la capacidad, ¿no? Claro. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo digo que este planteamiento que haces es un problema muy común en México, ¿no? Creo que es uno de los factores más frecuentes que vemos aquí en nuestro país, el hecho de que le voy a dar el trabajo a mi familiar o a mi primo, a mi hermano, voy a meter aquí a trabajar a toda mi familia, ¿no? Entonces, inclusive elegir a personas que no son aptas o no tienen las capacidades y dejamos a un lado a personas que realmente tienen las capacidades, pero como dicen muchas veces la palanca, ¿no? Muy sonado aquí en México y para todo, donde sea encontramos ese tipo de cuestiones y yo creo que no deberían de existir, sino más bien centrarnos en las aptitudes y capacidades que tenga independientemente de que sea hombre o mujer. Yo me quedo con esos dos comentarios, vamos con la liga en ese ya para que podamos avanzar por cuestión de tiempo. Falta equidad. Sí. Fin de la conversación. No, de verdad. Igual falta de equidad. Pues igual tengo la misma ideología, creo que falta. Y en el servicio público nada más comentarles, en el servicio está prohibido el tema eso, es nepotismo. Sí. Por eso le decía que recalcar que era una empresa privada, ¿no? Esto es privado. Sí. Y sobre todo que pues como nosotros sabemos no es más difícil a veces que no hagan ese tipo de competencias como mencionaba usted, que hacer una competencia laboral sana, ¿no? Que ver quién tiene las aptitudes para ejercer bien en los puestos. Por creo que cuestiones de tiempo yo creo que nos vamos a pasar a la parte final ya de las preguntas, pero antes de pasarnos a la parte final me gustaría ir a un último corte comercial para regresar con la parte final del programa y a darle para despedirnos de todos ustedes, no ponernos tristes, ¿no? Así que vamos a un corte comercial, regresamos rápido para terminar este programa tan bonito del día viernes. La Universidad Pablo Guardado Chávez tiene un acuerdo con la sociedad en apoyar la formación pedagógica que sirva como impulso a nuestra comunidad. Licenciatura en Pedagogía. Sé parte de la generación con conocimientos tecnológicos, cívicos, culturales y deportivos. Material tecnodidáctico, aulas especiales con tecnología de punta, moderna infraestructura. Continúa con tus estudios. No te quedes fuera. Ven y conócenos. Apoyarte a ti y a la educación es parte de nuestro lema y un compromiso con la sociedad. Somos la mejor opción del sureste de México. Más información en www.upgch.mx. Universidad Pablo Guardado Chávez. Radio Goo Goo, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio blah blah. Radio what's new. Radio, someone still loves you.
Bueno, regresamos ya en la recta final de esto, otra vez recalcando a nuestro invitado, el doctor Carlos, pues estamos muy orgullosos de tenerlo acá, felices y contentos, y pues bueno, venimos a la parte final, la última dinámica, como podrán ver, se nos va el tiempo muy rápido acá, y a veces no nos da los tiempos como quisiéramos, tener las 4 o 5 horas necesarias para platicar, porque es un tema que se te va de largo, ¿no? Entonces la última actividad son preguntas rápidas, como siempre sí o no. Así, no de sí o no, es una explicación así breve, ¿no? Así de lo que le pregunten, brevecito, y nos vamos ya de lleno para despedirnos, ¿no? Empezamos con Héctor. Sí, nada más recordar que el doctor es presidente local de la Junta de Conciliación. Creo que te Por eso confundiste. estamos ahí. Presidente de la Junta Local Local de de Conciliación Conciliación Arbitraje. Gracias. Son los nervios. No, son los nervios y porque no estoy acostumbrado a las hojas, ¿verdad? Y menciono esto porque su trabajo es ver todos esos problemas, ¿no? En materia laboral. Y esto va a la pregunta que es, ¿en la actualidad es más común ver casos de desigualdad laboral? Sí, pues siempre se ha visto muchos temas de desigualdad. Pero Perfectísimo. en la actualidad es mucho más rebosante, es más... Mira, yo te voy a decir que el problema que ha habido en el mundo, lo comentábamos, ha sido la desigualdad. Y el tema aquí que se ve dentro de los procedimientos es eso, ¿no? Muchas veces hay un tema ahorita muy importante, juzgar con perspectiva de género. Y ahí se habla de un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a veces hay que tomar en las resoluciones de la Junta temas de perspectiva de género. Y no solamente entre el sexo masculino y femenino, sino un trabajador menor y uno mayor de edad, un discapacitado y uno que no lo es, etcétera, ¿no? Entonces sí encontramos muchos temas de desigualdad. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que estos problemas laborales pueden cambiar, ya sea que con las ideologías entre los grupos sociales o ideologías que surjan de los mismos jefes? ¿Cuál cree que sea la fuerza más poderosa para hacer esos cambios? Para hacer esos cambios? Yo creo que con ambos, la realidad es que sí se puede cambiar, pero es un tema muy complejo porque hay una lucha de intereses y esa lucha de intereses a veces pues sobrepasan, ¿no? A masas sociales, a grupos, factores reales de poder que exigen al patrón inclusive. En muchas ocasiones tienen razones los grupos de trabajadores que se agrupan a través de un sindicato y en muchas ocasiones los patrones, entonces hay que equilibrar esa circunstancia. Sí se puede cambiar, pero pues todo en casos específicos Debido proceso. para que ellos puedan cumplir con sus convenios y sus acuerdos que hagan. Muy bien, Liz. La Junta Local sería como el organismo adecuado si alguien sufriera una discriminación por género, o a dónde sería como la institución idónea para poder acudir. Bueno, fíjate que definitivamente muchas veces se dan en los centros de trabajo, pero no hay una situación de problema jurídico que tengan que llevarlo ante la Junta. La Junta generalmente conoce ya de asuntos en cuanto a un despido injustificado que comúnmente se da, ya pues me despidieron y pues ya nada más me toca ir a pedir o mi reinstalación o mi indemnización. Sí, claro. En el tema de discriminación, en estos casos en concreto hay instancias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en su caso en concreto tiene a un organismo que se llama Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Profedet, y a nivel local, pues hoy en día, pues estando la Secretaría de Economía y de Trabajo, también tiene una Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Y ahí se encargan de inspeccionar, ¿verdad? Hay inspectores del trabajo en los cuales estas denuncias pueden llegar para esos efectos. Y en otras ocasiones lo que he visto ya muy cotidianamente es que hagan denuncias inclusive hasta derechos humanos, ¿no? Hay una visitaduría encargada del tema laboral. Entonces esas son las instancias y ahorita pues que todos a la mano de las redes sociales encuentran la Profedet ahí y ya se puede hacer inclusive hasta una cita de manera electrónica y de manera electrónica hasta pueden hacer una denuncia, ¿no? Entonces, pero son circunstancias que se pueden hacer en ese caso para que pueda llegar un inspector hacer una verificación sobre lo que se está haciendo en una denuncia de esta naturaleza. Muy bien. Bueno, pues llegamos al tiempo, se nos acabó el tiempo ya estamos finalizando y les queremos agradecer a todos ustedes por vernos, por comentarnos, por siempre estar ahí apoyándonos en este ya mesecito y medio, 2 meses casi de que llevamos de trabajo. Entonces, sobre todo, pues queremos agradecer a nuestra gente que está siempre atrás de nosotros, al DJ Abarca, al Lic Mario, a nuestro coach Iván Ortega, que siempre han estado apoyándonos, a Laurita Teco que nos ayuda con la información de la página. Y sobre todo hoy agradecer
también al director de nuestra área que hoy nos echó la mano con el doctor para que viniera, para que estuviera con nosotros, para tener esta bonita plática. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sobre todo me da la mano. Saludar también allá a los amigos del doctor que nos están viendo, ¿no? Nos estén viendo. Muchísimas gracias por vernos. Les dejamos de tarea que concienticen un poquito más sobre estos temas tan bonitos, que echen una repasadita en YouTube a nuestros videos para que también se empapen de lo que nosotros comunicamos hacia ustedes y para todos nosotros. Y pues nos despedimos, nos vemos el día lunes con un tema. ¿Qué tema nos toca? El martes, el martes, perdón. martes, El lunes es feriado, feriado. que pásala muy bien el Que 15. viva México. Vamos a cuidado, poner verde, blanco y rojo en toda a la cara. gritar. Viva México. Y bueno, el martes vamos a tener un tema muy interesante que es derechos humanos. Entonces, espero que se queden con nosotros, así como lo hemos desarrollado. Los viernes tendremos un invitado, así es que espero que estén con nosotros el día martes, 2:30. Así Perfectísimo. es. Doctor, palabras de despedida. Pues muchas gracias. Un saludo a alguien Nuevamente, por ahí. agradecer a la Universidad Pablo Guardado Chávez, a Radio Lechuzas, pues a Héctor, Suri, a Leo y pues sobre todo a la maestra Venecia, que agradezco mucho la invitación. A Y, usted, y muchísimas bueno, gracias pues por espero haber que venido. Que no sea la continúen primera. con esto, ¿no? Pues Que no sea la vamos a primera. platicar el Sí, tema. no se preocupe. Hay muchos temas Muchas jurídicos gracias. que se Así puedan es. platicar. Pues muchas Muchas gracias a gracias, todos doctor. y a todos ustedes que nos escuchan Así Sí, es. gracias. y aportan a este gran programa. Muy Muchas bien, gracias. Felicidades. Nos despedimos, nos vemos. Un beso Hasta enorme a luego. todos. Bonito fin de semana, bonito puente. Gracias por Cuídense. todo. Gracias. Bye. Que viva Nos vemos. México. Viva México. Esto fue Entre Temis y Némesis. Escúchanos todos los lunes y viernes de 3 a 4 de la tarde. Entre Temis y Némesis. Y sigue nuestra transmisión por Facebook. Y recuerda que la justicia y la venganza están siempre presentes En nuestros pensamientos y acciones. en